buenas a todos. Si estás haciendo el test de coche y dudas en las respuestas, ya estás perdiendo puntos. Pero hay un truco que puede convertir esa duda en un 50% de acierto automático y sin estudiar más. Se llama método de una y lo peor es que es tan simple que la mayoría lo ignora. Quédate hasta el final porque esto puede cambiar en cómo haces el examen. Para poder entender el sistema, vamos a ir apuntando los 5 puntos que te darán las claves. Con esta pregunta vamos a aplicar el paso número 1, que es desconfiar de las palabras extremas tipo siempre, nunca, todos o ninguno. La pregunta nos dice, ¿el calor al volante representa un riesgo para la seguridad vial? Y si nos fijamos en la respuesta A, nos dice no, el calor no representa ningún riesgo para la seguridad vial. Bien, es muy radical. Si descartamos la A, pues seguramente no nos estemos equivocando. Bien, al igual que con la C, que nos dice sí. Por eso es aconsejable circular siempre con las ventanillas bajadas. Entonces, todo lo que es extremo suele ser un descarte. En este caso podríamos descartar tanto la A como la C y quedarnos con más de un 50%, porque en este caso de hecho es que es la correcta. Nos quedamos con el 100%. Vale. Entonces, no quiere decir que siempre sea un descarte, pero ya habéis visto que las cosas extremas lo suelen ser. Con la misma pregunta vamos a aplicar el paso número 2, que es, con las respuestas parecidas hay que tener cuidado porque una suele ser la correcta. En este caso, las parecidas serían la B y la C, por lo tanto vamos a descartar la A. Y nos quedaremos con un 50% de posibilidades, porque si os fijáis, las dos son afirmativas, ¿vale? Y son muy similares. Bien, ya si aplicásemos tanto el paso número 1 como el paso número 2, habéis visto que nos quedamos con un 50% o más. Y efectivamente, ¿vale? De las dos similares, de las dos parecidas, pues era una de ellas. Suele estar ahí el matiz, ¿vale? Con otra pregunta vamos a aplicar el paso número 3, que es elegir la opción más prudente o segura. Nos dice la pregunta, ¿el nivel de aceite del motor cómo se debe comprobar? A, con el motor caliente, B, con el motor funcionando o C, con el motor apagado y frío. Pues hombre, todo lo que es caliente suele ser peligroso, incluso cuando cocinamos, por poner un ejemplo funcional, ¿vale? Cuando cocinamos el agua es más caliente, cuando cocinamos el agua es más peligrosa estando caliente. Con el motor funcionando también será más peligroso, como el fuego encendido, ¿vale? Está funcionando, es más peligroso. Entonces, siempre nos vamos a quedar con la más prudente o segura. Veis que al descartar también estas dos, nos estarían dando directamente la correcta, nos estarían dando más de un 50% de acierto. Recordad, si os está gustando este vídeo, darle like y suscribiros al canal. Para entender el paso número 4 utilizaremos otra pregunta. Con el paso número 4 aplicaremos buscar las palabras clave en la pregunta, ya no en las respuestas, en la pregunta. Esta pregunta nos dice, circula por una vía interurbana y empieza a nevar de forma ligera. ¿Puede emplear el alumbrado antiniebla? Entonces, podríamos fijarnos en interurbana, ¿vale? Por ejemplo, porque puede ser un matiz relevante, pero nos vamos a fijar en de forma ligera, ¿vale? Nos está matizando cómo nieva, nos están diciendo cuánto nieva. Y con este dato tan relevante, vamos a proceder a leer la A, que nos dice sí, es obligatorio usar la antiniebla tanto delantera como la trasera. Pero, evidentemente, tendremos que tener algo de conocimientos, pero diremos, si es una nevada ligera, jamás va a ser obligatorio la trasera, ¿vale? Porque la trasera se va a utilizar con fuerte nevada. Y aplicando este paso, pues ya simplemente nos quedaremos entre la B y la C. En este caso la correcta es la B, ¿vale? Porque con una nevada ligera podremos utilizar la antiniebla delantera.
Ya veis que, por ejemplo, aquí he tenido que aplicar algo de conocimientos, como que no está prohibido su uso cuando la nevada es ligera, pero por lo menos, aunque no tengamos ningún tipo de conocimientos, aplicando estos pasos siempre estaremos entre un 50% o más de posibilidades, ¿vale? Para completar el método de una, vamos a aplicar también el paso número 5, que es aplicar la regla de oro SA. La correcta casi siempre es, en primer lugar, la más segura. Siempre nos van a querer concienciar y hacernos seguros al volante. Y en segundo lugar, la menos absoluta. La regla de oro es SA. Y con menos absoluta me refiero a que en tráfico, siempre que os pregunten, ¿vale? No se va a referir a algo absoluto, no va a ser siempre, nunca, solo, porque los exámenes de tráfico son siempre con excepciones. Las normas siempre tienen excepciones. ¿Podemos entrar en esa vía? Sí, menos las bicis. Sí, menos los camiones. Sí, menos quien sea. ¿Vale? En tráfico siempre está una excepción de por medio. Con esto, evidentemente, si os preguntan algo como la tasa de alcoholemia, pues la tasa de alcoholemia hay que estudiarla. Si os pregunta una velocidad, pues hay que estudiarla. Pero con este método, si aplicáis los 5 pasos, vais a estar en más del 50% del examen con un más del 50% de acierto. Recordad, volver a ver el vídeo, aprenderos estos 5 pasos, porque con el método de una aprobaréis mucho más fácil y vuestro porcentaje de aciertos aumentará drásticamente. Darle like, comentar qué tal os parece el contenido y, por supuesto, seguidme.